¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema de Cuba y México, esta nota que se da a conocer primero en Bloomberg de que México había suspendido la ayuda humanitaria de petróleo a Cuba, la primera postura de la presidenta de la República que daba cuenta de que había sido una decisión soberana de Pemex. Pero al otro día, es decir, el día de hoy, la presidenta aclara que la ayuda humanitaria va a continuar con Cuba porque son dos vías por las cuales se otorga dicho apoyo, uno a través de Pemex y otro a través de la vía humanitaria. ¿Qué significa apoyar a Cuba? ¿Qué representa Cuba en todo este panorama actual, particularmente con las presiones de Trump, que hoy, ayer, de manera enfática dijo Cuba va a caer y Cuba es el siguiente? Mi querido Horacio Franco, mi querido artista de artistas, te agradezco muchísimo de verdad que estés con nosotros para platicar este tema. ¿Cómo estás? Muchas gracias, querido. Pues como siempre, un gusto, como siempre, un placer platicar contigo. Es un honor que me des la chance de expresarme. Y fíjate que, pues, como ciudadano del mundo, te digo, como gente que admira mucho a Cuba por su gran cultura, por su gran interés, por haberse la enfrentado más de 60 años al yugo estadounidense y por ser un país que finalmente no tiene nada que ver con todos pues sí, los esfuerzos imperialistas, o no tendría que ver, no tendría que tener nada que ver la sed imperialista que tiene Estados Unidos. Que mira, me recuerda, estaba yo leyendo hace poco sobre Inglaterra y su expansionismo, ¿no? Porque me dio por ver, bueno, ¿de dónde le viene a Estados Unidos esto, ¿no? Del expansionismo, de veras de la ley del garrote, la ley del más fuerte. Le viene de Inglaterra, o sea, es un ejemplo vivo de lo que fueron los ingleses. Y mira, ya curiosamente me topé con una cita de José Martí que decía que el pueblo que compra manda y el pueblo que vende sirve. Y en realidad es cierto, o sea, siempre fue cierto, ya en tiempos de José Martí lo decían, ¿no? Lo decían en cuestión de Inglaterra y en cuestión de todo su expansionismo y de toda su territorio, su extraterritorialidad, que finalmente no obedecían leyes, no obedecían nada, no había tampoco ni tratados internacionales, ni ONU, ni nada. Lo que hoy está pasando con Estados Unidos y Cuba es un síntoma absolutamente genuino de Estados Unidos, porque heredó toda esa mierda de los ingleses, ¿no? Incluso, incluso como el mismo Lord Palmerston, que fue primer ministro de Inglaterra en el siglo XIX, dijo que Inglaterra no tenía amigos permanentes. Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Y él con eso pues nos dijo todo, ¿no? Nos dijo, o sea, voy a esto. Siempre ha sido igual, siempre ha sido igual. Persia con la conquista de Egipto hacia los años 600, 700, cuando fueron los emperadores, los reyes persas a convertirse en faraones. Bueno, lo que tú quieras y mandes, el discurso siempre ha sido el mismo, no respetamos la ley, no respetamos a nadie, pero hoy por hoy hay una ley internacional, hay tratados internacionales, existe una ONU, y pues el señor Trump se pasa por el arco del triunfo todo y quiere controlar y quiere regular y quiere boicotear precisamente todo lo que sea boicoteable y todo lo que, digo, ya lo hizo Estados Unidos durante 60 años, porque no le da la gana tener un gobierno socialista de corte social, y además el gobierno que no le da la gana a Estados Unidos que tenga Cuba, porque la tiene junto, porque es chiquita y porque es indefensa, y porque la quiere controlar. ¿Por qué? Porque así es Estados Unidos, y no está bien, no está bien porque ya hubo una Segunda Guerra Mundial, se crea en 1948 Naciones Unidas, y hay tratados internacionales, y hay comisiones, y bueno, pues mira, ya respecto a México, lo que ha pasado es que México incluso durante el Priato, pues fue, como sabemos que es el Priato, candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Por qué? Porque el Priato decía, sí, vamos a tener una política internacional donde se condene el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos, y claro, la oscuridad de la casa pues ya la conocemos nosotros, ¿no? Porque además la ropa sucia siempre la hemos lavado en casa. Pero ya hoy por hoy, cuando tenemos un gobierno que no es candil de la calle ni oscuridad, que es candil de la calle y candil en la casa, como el de Claudia Sheinbaum, como el de López Obrador, ya tenemos una política internacional mucho más congruente de adentro hacia adentro y de adentro hacia afuera. Una política internacional
que no nada más es de dientes para afuera, sino es de real acción económica, de real acción humanitaria, de real acción eh, eh, pues humanista con un pueblo como lo necesita Cuba. Entonces, como yo oyendo hablar a la presidenta ayer y hoy sobre esto, no puedo estar más de acuerdo. En primer lugar, en su posición absoluta y tajantemente oficialista mexicana, fortaleciendo cada vez más al Estado mexicano, como lo hace Claudia Sheinbaum, precisamente haciendo hincapié que es la política exterior de México la que sostiene las relaciones con todos los países en cuanto a ayuda humanitaria. Y eso a mí me parece fenomenal, ¿no? Y claro, cuando le sale un senador o diputado, no sé qué sea, el de Miami, como Carlos Jiménez, Mm. que la amenaza en realidad y la quiere venir a ver, ¿no? No, no sé si le dé una cita a Claudio Sheinbaum, en realidad sí merezca la pena este tipo, pero bueno, cuando dices, híjole, tenemos también sentadas las bases políticamente hablando en relación a política internacional. Tenemos la doctrina Estrada, tenemos lo que tenemos, como te digo, sirvió al PRI como un poquito como una cuña para defenderse, ¿no? Como un bastión para defenderse de ser candidato a aquella oscuridad de su casa, pero que en un momento dado, hoy por hoy, se aplica, igual que se podría haber aplicado en tiempos del PRI, pero con mucho más honestidad, con mucho más decencia y sobre todo con mucho más sentido humanista y sobre todo con menos sentido intervencionista, porque Claudia no nada más dice en este rubro, déjenlos en paz, no se metan con nosotros, ¿no? Porque estamos brindando ayuda humanitaria y estamos conversando sobre contratos que ya estaban preestablecidos, sino que salta eso también y tiene una política interior muy fuerte, solidificando más el Estado. O sea, le creemos, en realidad yo no creo todo ciegamente lo que dice el gobierno mexicano, pero sí debemos reconocer que hay un Estado sumamente fuerte, como nunca antes había habido. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que un senador como Carlos Jiménez, y cuáles son sus intereses única y exclusivamente de estar diciendo ya por costumbre, ya por ancestralidad, al gobierno de su país, que si bien no nos puede gustar al 100% como no nos puede gustar Maduro al 100% como no nos puede gustar Daniel Ortega al 100%, ¿no? Porque le podemos ver todos los efectos que le podemos ver a cualquier gobierno de derecha también, en un momento dado, pues sí, o sea, refrendas como ciudadano lo que dice Claudia Sheinbaum y las acciones de Claudia Sheinbaum. Y, pues no sé, no. Y expuso también a Claudia Sheinbaum en el momento en el que tiene que confrontarse a un Estados Unidos en vísperas de un tratado de libre comercio que puede determinar mucho en la economía mexicana y que precisamente no va a ser escándalo, no va a ladrar como todos estos políticos gringos ladran, no, se la pasan ladrando y ahora sí que ese gobierno es oscuridad de la calle y oscuridad de su casa, porque en verdad cada vez va peor, lo sabes tú, lo sabe todo el público, cada vez está en vilo la presidencia de Donald Trump, está la paz en Estados Unidos, está, cuelga, de veras, así cuelga de un hilito y finalmente la cuestión aquí es que no nos queda más que estar orgullosos de cómo está manejando la situación una presidenta. Digan lo que diga la derecha. Pues ya, mira, a la derecha, a la oposición mexicana que es tan mediocre y tan siniestra, pues no hace falta más que enterarse de lo que dicen, es muy importante, como siempre lo has planteado tú también, enterarse de lo que dicen y pues no pelarlos, ¿no? O sea, darle la vuelta porque al rato van a sacar otra y otra y otra y otra, un cuento de nunca acabar con la derecha. Oye, querido, tú como bien lo mencionas, ese vínculo con Cuba, ¿y cómo defines al cubano ante los ataques de Estados Unidos? ¿Qué has visto tú cuando has ido a Cuba, cuando estás cerca de Cuba, ante esas posturas de Estados Unidos que buscan constantemente su fin? Mira, otra vez volviendo a Inglaterra, ¿no? Hay un jurista argentino que precisamente contra esa hegemonía inglesa en el siglo XIX que se llama Carlos Calvo.
y decía que el gobierno británico, ahora yo lo digo del gobierno estadounidense, ha creado un derecho público que aplica especialmente a los pueblos débiles, el cual se llama derecho de la fuerza, así, derecho de la fuerza. Y lo ponen en ejecución siempre que conviene a sus intereses y a sus tendencias despóticas. Es lo mismo del siglo XIX. No hay otra cosa diferente, no hay otra cosa que se pueda decir. Y voy a esto. En Cuba, yo que he estado varias veces, que he trabajado como profesor y como director de orquesta ahí, en Cuba hay muchas realidades. Las realidades del bloqueo, viven los habitantes de Cuba, de la isla, como una constante del bloqueo, de que no hay esto, no hay lo demás allá, y han desarrollado una fuerza muy particular de reinventarse cada día y de ser un pueblo fuerte y resistidor, aguantador, amando poder. Y por otra parte están hartos de esa situación, ¿no? Y muchos de los que ya están hartos culpan precisamente al gobierno y culpaban a Castro en ese entonces, luego al hermano y ahora al actual presidente, pero que no, a Díaz, pero no, vamos, son corrientes de pensamiento que están finalmente confrontadas, a menos que sean gusanos, a menos que se fuguen de la isla, ¿no? Y que los reciban allá como refugiados o en cualquier lugar, que en un momento no es culpa de los pueblos. O sea, yo lo que me di cuenta es que el pueblo cubano es un pueblo como cualquier otro, pero desarrolló a lo largo de muchos decenios mecanismos de defensa que son precisamente para sobrevivir, para conseguir las cosas más esenciales, lo cual te duele mucho. A mí Cuba, siempre que voy, Cuba duele, ¿no? Cuba duele muchísimo y Cuba alimenta una sensación no de odio, sino de resentimiento contra un país que, pudiendo hacer las cosas tan fáciles, ¿no? Se montó en un macho total y absolutamente, pues, por el derecho de su fuerza, ¿no? Para no permitirle ser. Es como si tú tienes encerrada a tu esposa, por ejemplo, yo tengo el cerrado al mío, si tuviéramos encerrados a los míos, y no tienen derecho de ver a nadie, ¿no? O sea, en un momento dado, claro, adentro de tu casa está ya la cosa. Porque tu esposa o mi esposo tienen que tener vida social, tienen que tener vida en comunidad, y entonces va a estallar la cosa. Claro que en Cuba puede estallar, yo lo vi a punto de estallar porque no había ni para comer, no había nada que comer, ¿no? Y todo estaba verdaderamente por las nubes en precio, pero se reinventan y salen los españoles que invirtieron en los 90 en los hoteles, en los Meliá y todo, y bueno, un poquito se niveló la cosa y luego otra vez llegan los pinches Estados Unidos a cagarla otra vez. No, 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 una tras otra, tras otra, tras otra. Es un círculo vicioso, pues, ¿no? Es un círculo vicioso. Y en nombre de la democracia gringa, ¿no? Porque su democracia para mí se llama terror ahora, se llama terrorismo y antes se llamaba, pues, de dictadura, la democracia de los Estados Unidos. Yo siempre lo dije, sí, la dictadura perfecta mexicana de Vargas Llosa, yo la viví en los 80 cuando llegué de Holanda, que había vivido en una democracia. Pues aquí es una dictadura más perfecta todavía, porque siempre ha sido una dictadura, pero basada única y exclusivamente en el sometimiento de los demás y en el sometimiento de sus propias personas, a su propia población, a través del dinero y de lo aspiracional del único Dios que tienen ellos, ¿no? El gobierno estadounidense, que es el dinero. Llámese Obama, llámese Clinton, llámese Bush, llámese quien sea. Finalmente sí educaron a su pueblo con esos valores y hoy ya están erosionados todos sus valores. Probablemente Estados Unidos después de Trump, que ojalá que acabe pronto, pero si no acaba pronto, se nos van a hacer como 30 años de gobierno, ¿no? En cambio, un sistema un poquito más hacia la izquierda, o sea, la socialdemocracia, que no creo que sea tan rápido, porque hay muchas fuerzas en contra. Pero mientras los Estados Unidos no reconozcan que su mayor defecto se llama el dinero, que además no tienen, que además derrocharon, que además hipotecaron realmente, inventaron papel moneda que no existía y que no estaba sustentado. O sea, es un pobre país miserable actualmente, ¿no? En cuanto a socialmente, económicamente, y es tan miserable que los únicos que tienen todo el dinero del mundo son unos cuantos. Los demás están bien jodidos. Sí, claro, que ese es uno de los puntos que te quedas pensando, ¿no, querido? Y dices,
el sueño americano, ¿qué pasó? ¿Se convirtió en la pesadilla o simplemente se cumplió para muchas personas de aquel lado de la frontera? Y en ese marco te pregunto también, México no puede desligarse de Cuba en ningún sentido, entonces. Ni se deslindará, ni se desligará. Como no se va a desligar de Ecuador y de Perú, que no tenemos relaciones diplomáticas. Ahorita tenemos representaciones diplomáticas a través de Brasil, pero México es un país cuya doctrina de relaciones internacionales está muy basada en el respeto y en la cuestión de la soberanía, el reconocimiento de las soberanías. Entonces es muy importante que México que estemos orgullosos de esa política internacional y que tú me dices el sueño americano también es una pesadilla, sí, pero es un sueño que provocaron con diazepam o con Valium, porque es un sueño que no tiene realmente sustento en ser ningún sueño, porque ese sueño americano era solamente a partir de una cuestión absolutamente falsa y errónea, que es precisamente el hipotecar tu vida para poder vivir ese sueño americano, ¿no? Y el que, los que más trataron de vivir el sueño americano con su trabajo, con el sudor de su frente, fueron los mexicanos, fueron los latinos, fueron los trabajadores de Medio Oriente que se fueron allá, los trabajadores musulmanes que se fueron como taxistas a Nueva York, o los mexicanos, todos los chinos, incluso, que trabajaron por ese país hasta donde no, para que los blancos tuvieran solamente los blancos escogidos por el sistema, con la sociedad de castas que tienen, ¿no? Fueron los únicos los cuales construyeron un patrimonio mega millonario, mega multimillonario. Pero todos los demás pues deben hasta los calzones, porque en realidad eso fue las casas, todas las casas con hipoteca. Bueno, mira, el país con más deuda es Estados Unidos. ¿Cuántos trillones de dólares? Bueno, para ellos trillones, pero esos billones de dólares tienen de deuda. Pues nada más es eso. Nada más es el mal manejo de una economía que se basó, de veras, se basó en sueños de opio o se basó en cimientos de algodón, ¿no? Porque no tenía cimientos verdaderos. Sí los tuvo, pero con el resultado o el beneficio de esos cimientos, la estructura verdadera de esos cimientos, se los dieron a unos cuantos y se los siguen dando a unos cuantos. Ese es el problema. Entonces, poco a poco se va erosionando, va a estallar. Es un polvorín Estados Unidos que no quiero ni decir, no quiero ni de veras ni pensar en lo mal que se va a poner. Están empoderando a China sin querer, bueno, con las estupideces de este sátrapa imbécil que es Donald Trump, de sus aranceles, están empoderando más y más y más a China. Se les está volviendo el ejército, les está empezando a dar la espalda. Esperemos que más republicanos conscientes del mundo en el que viven, en el país en el que tienen que reconstruir, vayan pensando ya en darle un impeachment y todos los jueces y todas las personas de la corte y jueces estatales empiecen de veras ya por salvar al mundo, no nada más de este imbécil, sino de todos los que lo acompañan. O sea, desde el vicepresidente Vance hasta pasando por Christine Hohen, pasando por todos, ¿no? Y por el hijo predilecto de Goebbels, el Miller, que es un verdadero monstruo, y todos los demás, ¿no? Y pues bueno, pues ya lo dijo este hombre, Steve Bannon, creo que fue así, dijo que hay que ganar las elecciones de noviembre, pues si no nos van a meter a la cárcel a muchos, ¿no? Lo cual no le falta razón, esa es la verdad de las cosas. Mi querido Horacio Franco, artista de artistas, siempre de verdad es un lujo escucharte, aprender de ti, que nos regales estos minutos para nuestra comunidad. Sabes bien lo que te apreciamos y admiramos. Y muchas gracias como siempre, querido amigo. Gracias a ti, querido. Un abrazo a todo el auditorio y pues ya yo siempre tan devoto escucha de todos tus programas. Muchas gracias.